tardes a todos los niños, familias que me escuchan en la tarde del día de hoy, un poco retrasado, pero para las cosas del Señor no hay tiempo, no hay retraso. Cada cosa en su momento, en cada momento, para cada cosa. El día de hoy continuamos retomando por fin eh, esta parte del libro de Isaías. El día de hoy del capítulo 29. Interesante, capítulo 29. Ese capítulo 29 del libro de Isaías, que básicamente presenta tres elementos. Mira, Isaías tiene tres elementos totalmente relevantes. Ese capítulo 29 de Isaías, ya vamos de la mitad de Isaías aproximadamente, algo así como la mitad del centro, como usted dice, donde se observan tres elementos muy relevantes del libro de Isaías, del capítulo 29. El primero es el planteamiento de todos los enemigos y los conflictos en la ciudad de Ariel. Ariel, no nombre de persona ni nombre de detergente, no, el nombre de la ciudad donde vivía el rey David, Ariel. Seguíamos a ver qué quiere decir ese Ariel como ciudad y el asedio, el acecho que se desarrolla sobre la ciudad de Ariel. Esa es como la primera parte, lo vemos allá entre los versículos 1 al 8. Una segunda parte, los versículos 9 al 16 aproximadamente, vemos la ceguera, la hipocresía, el comportamiento falso que tiene Jerusalén y que es reprendida por Dios. Dios toma unas acciones en contra de ese comportamiento falso y torcido que su ciudad preferida había hecho. Y en la última parte, la tercera, entre los versículos 17 al 24, es la redención de esa ciudad preferida de Dios. Es, venga pues, hagámonos pasito. Entonces, mire, con tres partes muy claras, muy definidas allí, con los versículos del 1 al 8, del 9 al 16 y el 17 al 24, donde de una forma empaquetada, de una forma extraordinaria, vamos a ver la historia de toda la humanidad, desde el principio hasta el fin, en esas tres partes. Sencillamente extraordinario. Como hemos dicho en otras ocasiones, edición de bolsillo de la Biblia. Vamos a ver por qué. Capítulo 29 del libro del profeta Isaías. Vamos a la primera parte que habla de esos enemigos de Ariel, de la ciudad de Ariel, que fue la ciudad donde vivió David, precisamente, reitero, y lo encontramos ahí entre el versículo 1 y el 8. Muy breve, la descripción, pero ojo, préstele atención al asunto. ¿Por qué? Porque es una sentencia establecida por Dios a esa ciudad de Ariel. Y es una sentencia basada en dos medios de opresión, de meterla en cintura, de decirle a la ciudad de Ariel, bueno, ¿cómo es que hablas cosas puedes? Entonces algo así como castigos. O sea, fuera eso que le da la pela, no lo dejar televisión, castigado por punta y punta. Y esos dos elementos que toma Dios para hacer la reprensión sobre la ciudad de Ariel son, en primer lugar, del mismo Dios. Directamente Dios castiga a esta ciudad de Ariel y lo hace, dice allí,
a través de truenos, terremotos, de ruido, de torbellinos, de tempestades, de un fuego consumidor, es decir, todo a través de una serie de eventos de la naturaleza para reprender precisamente a esa ciudad de Ariel. Y la segunda fuente de castigo es a través de multitud de naciones. Dice ahí la palabra que se vendrán todas las naciones y casi que harán polvo, no quedará sino el polvero. Dice allí de ese ataque de esas otras naciones, precisamente para generar esa opresión sobre la ciudad de Ariel. Entonces viene la pregunta, pero vos estás diciendo que esa ciudad de Ariel tenía que ver con la parte inicial de la historia del mundo, que era como un resumen de la Biblia. Pues si yo veo hasta ahora no veo que eso parezca como en nada. Nos engañaste, nos mentiste, como dice la canción, tarde llegaste Marqués. No, para nada. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza del hebreo a describir y analizar cuál era esa ciudad donde vivía David, cuyo nombre era Ariel, la adaptación lingüística del hebreo de Ariel es la ciudad de El Fogón, es la ciudad del altar, es la ciudad donde estaba el altar de Dios. Adivinen cuál era esa ciudad, ni más ni menos. Jerusalén, claro, claro. Entonces, mire lo que está pasando en ese momento histórico. ¿Cuál ha sido la historia de Jerusalén desde el principio? Incluso hasta hoy en día, año 2026 de la era del Señor, Jerusalén no ha tenido un solo instante de paz. Ha sido un nido, un nicho de guerras, de conflictos, de torturas, de todo lo que usted quiera. Geográfica y teológicamente es una ciudad muy interesante porque ahí es donde confluyen las tres grandes religiones monoteístas del mundo, ¿sí? Y de hecho los judíos, para poder dar cumplimiento a la Torá y a la profecía, ya están construyendo el tercer templo, el evento que tiene que ver con Apocalipsis. Hicimos todo un seminario sobre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y hasta que no ocurra la destrucción del tercer templo, previa construcción, porque el segundo fue destruido por Roma, por allá sobre el año 100, al año 150 después de la era cristiana. Ahí se destruyó por segunda vez. Ya están haciendo la reconstrucción la tercera vez. Entonces es un motivo que aquí está pasando algo. Y algo muy interesante. Fuera de eso, es claro establecer que en esta primera etapa de la destrucción de Ariel, no desaparece la ciudad como tal. Es reprimida, es asediada, es acosada, es puesta en aprietos, es metida en cintura. ¿Por qué? Porque es la ciudad. Dice el salmista, la niña de los ojos de Dios. Es su ciudad. Entonces, o se endereza o se endereza. Tiene que marchar. Y eso es lo que está pasando en ese momento histórico. Muy interesante. La ciudad como tal, Ariel, Dios de Jerusalén, fue asediada, humillada, fue doblegada por Dios a través de la mano de Dios en la naturaleza y a través de otras naciones que a futuro iban a ser aplastadas, iban a desaparecer del todo. Si le hemos prestado atención a todo este seminario sobre el libro de Isaías, nos damos cuenta que así ha sido, ¿sí? Entonces, esas ciudades no es que sean superiores, no, fueron utilizadas por Dios para poner a Jerusalén en cintura. Esa es la primera parte, de versículos 1 al 8. Cuando miramos la segunda parte, que es precisamente esa ceguera y esa hipocresía de parte de Israel, que era el pueblo de Dios y que encontramos allí entre los versículos 9 al 16, es un paralelo
Es un símil, como si estuviésemos viendo el momento histórico actual. ¿Por qué? Porque Dios establece allí, solamente tendrán la revelación del Espíritu Santo, no más. Solo contarán con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que baila con los profetas, ya no hay profetas, ya la profecía se silenció, solo queda el Espíritu Santo. Y es interesante. Y con eso podemos entender allí, hilando, el pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Cómo si Dios perdona todos los pecados? No, señor, hay un pecado que Dios no perdona. Busque en la Biblia, por favor. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted no acepta la obra del Espíritu Santo, que es algo así como la credencial de que usted aceptó el pacto con Jesucristo, el pacto con Dios a través de Jesucristo, no le queda nada, no tiene de qué echar mano. Ah, Dios es amor y Dios está conmigo, sí, venga, pero es que Dios también es justo. Y cuando eso ocurre, entonces se entrega a Jesucristo precisamente para hacer justicia, tema que ya hemos discutido y hemos hablado en este ministerio. Y cuando Cristo va al cielo, ¿qué dice? Les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me voy, mi Padre, que está en los cielos, les enviará el Paráclito, les enviará el ayudador, el Espíritu Santo. Entonces, queda en este momento histórico de esa ceguera y esa hipocresía grande, que somos nosotros, la nueva Israel. Queda claramente establecido que se oculta esa revelación, que había esa profecía, y ya no hay más. De hecho, Primera de Pedro establece claramente, contundentemente, que no hay palabra profética más clara que la que tenemos en la Biblia. Entonces, ese cuentecito de los pastores que dicen, vamos a dar profecía, le digo, no, ¿cuál profecía? Ya no hay profecía. Es que yo soy profeta. Profeta Mispolaina, la Biblia dice que no. Solo le queda la intercesión del Espíritu Santo. Por eso les decía, es un reflejo de la condición actual del mundo. Es lo único que tenemos, es lo que hay. ¿Sí? Y hace una referencia cruzada muy clara con el momento histórico actual que estamos viviendo, es decir, con el juicio actual. Lo encontramos claramente allí en Mateo 15, versículos 8 al 9, y lo encontramos también en Marcos 7, versículos 6 y 7. Allí está referenciado, hay una referencia cruzada, muy cruzada, muy íntima con Isaías 29. Claro, por supuesto, se habla claramente de ese juicio actual, de ese momento histórico actual donde el hombre simplemente se hace el caregallina frente a la condición de pecado que vive. O sea, todo el mundo cree en Dios, cualquiera que sea alemán que tenga, pero muy pocos siguen, obedecen y participan de la iglesia de Dios. Ah, pero yo voy cada 8 días al servicio. Sí, excelente, maravilloso. Eso no es lo que dice la Biblia precisamente frente a esta temática. Y la tercera y la última parte, bueno, aquí hay algo que es muy importante traer a colación, precisamente del capítulo 29 de Isaías, aquí entre los versículos 9 al 16, esa famosa frase que tanto nos han repetido, incluso en algunas congregaciones de diferentes denominaciones, cuando dice, este pueblo se acerca a mí de boca, pero sus corazones están lejos de mí. Sus labios y su boca me alaban y me siguen, pero sus corazones siguen preceptos de hombres, no los míos. Y al que le caiga el guante, que se lo roma, se el Vaticano. En fin, pues se lo ponga que le caiga. Y el tercer y último elemento, que es el más relevante, es
precisamente la redención de Israel. Lo encontramos allí del versículo 17 al 24 y que es, sin lugar a duda, una referencia, una descripción muy sutil por demás de lo que es el tiempo o el periodo milenial. Es decir, es una antelación a lo que va a ser el milenio. Esta zona, esta parte, este elemento de la descripción del milenio, claramente, taxativamente, está descrito con lujo de detalles en Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Aquí habla del reino milenial. Capítulo 20, capítulo 21 y capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Repito que ya habíamos hecho un seminario completo, un seminario muy claro, pensaría yo, del libro de Apocalipsis, su íntima relación con el libro de Daniel y de qué es lo que está pasando. Lo hicimos cuando hicimos este seminario largo de casi un año y medio sobre la profecía bíblica. Para poder entender este proceso que se describe en las tres etapas del libro de Isaías, capítulo 29, nos cierra todo esto el profeta básicamente con dos ejemplos muy interesantes, dos ejemplos hasta muy bonitos. Cita el ejemplo concreto de la renovación de la tierra, lo llama la renovación del Líbano. Renueva la tierra. Recuerdo que dice allí Apocalipsis 20, haré una tierra nueva y un agua nueva y un sol nuevo. Estamos. Es un ejemplo muy bonito que pone. Y el siguiente es el ejemplo de Jacob cuando fue humillado, ultrajado y separado por todos sus enemigos y de cómo se volvió a reintegrar a esa presencia divina. Capítulo 29 del libro de Isaías. Les recomiendo, como siempre, hay una leidita al capítulo antes de llegar y le va a sacar el máximo provecho a todos estos encuentros, a estas charlas, a este seminario, a ese acercarse y escudriñar la palabra de Dios. Búsquelo. Ay, ¿yo qué voy a saber qué van a dar? Pues muy sencillo. Todos los jueves hablamos de un libro en especial. Estamos tratando el libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 29. A ver, adivine cuál capítulo sigue. No, no es el 22 ni es el 15. Obviamente es el 30. Entonces, denle una leidita al capítulo 30 para que el próximo jueves, si el Señor nos lo permite, podamos ahondar más en la palabra del Señor. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre hoy y siempre, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Chao.